29 de abril del 2015. Hoy, hace 226 años, George Washington se preparaba para la primera inauguración presidencial, que sería el día cuando los Estados Unidos de América, como lo conocemos, comenzaría a existir, con la mano del presidente descansando en la palabra de Dios. Ese día concluía con el primer gobierno de Estados Unidos, reunidos en oración para dedicar el futuro de la nación a Dios. 150 años antes hubo un evento similar, el 29 de abril de 1607. Los viajeros del Susan Constant, el Discovery y el Godspeed se reunieron en oración en Cape Henry para colocar una cruz de madera en las arenas de Virginia Beach para dedicar la nueva civilización para la voluntad y los propósitos de Dios. El fundamento bíblico de los Estados Unidos ha sido reafirmado una y otra vez por sus antecesores, desde los peregrinos del Mayflower a los puritanos de la Bahía de Massachusetts, y los líderes de las primeras colonias americanas declararon por escrito y en público que la nueva colonia existía solamente para la gloria y los propósitos de Dios. Ningún historiador puede reescribir esto, ningún presidente lo puede borrar, y aun si 1000 ángeles juran sobre 1000 Biblias que esto no es verdad, de ninguna manera altera la realidad. Que la civilización norteamericana fue concebida, establecida, dedicada y fundada sobre bases bíblicas. Los Estados Unidos llegaron a su existencia por la voluntad y propósitos de Dios. Esta noche, hace más de 200 años, George Washington tenía en su mano el primer discurso presidencial y contenía una alerta profética. Y era: no podemos esperar la sonrisa del cielo sobre una nación que ignora las reglas de orden eterno, que el mismo cielo ordenó. En otras palabras, si los Estados Unidos se alejan de Dios y sus caminos, si muestran indiferencia a sus leyes eternas del orden y lo que es correcto, entonces sus bendiciones y la sonrisa del cielo serán quitadas de la tierra. Hay una alerta antigua dada en lengua hebrea por los profetas del reino de Israel. Pero Israel le había dado la espalda a Dios, mostrando indiferencia a sus leyes eternas. Echaron fuera a Dios de su gobierno, de sus plazas, de su cultura, de las vidas de sus descendientes. Adoraron ídolos, sirvieron a otros dioses, celebraron la inmoralidad y persiguieron lo que es correcto. Alzaron a sus hijos los altares de dioses ajenos, y la bendición de Dios fue quitada de la tierra y vino el juicio. 2500 años después y ahora, los Estados Unidos cometen el mismo error. Nosotros también le hemos dado la espalda a Dios. También le hemos sacado de nuestro gobierno. Los hemos sacado de nuestras plazas, de nuestra cultura, de la vida de nuestros hijos. Nosotros también hemos profanado lo sagrado y hemos santificado lo profano. También hemos asesinado a nuestros más inocentes, 55 millones de bebés. Y nuestras manos en lo colectivo están cubiertas de sangre. Lo que se nos dijo que nunca hiciéramos, eso hemos hecho. Hoy nos reunimos en la ciudad que lleva el nombre de aquel que nos dio la advertencia, y ayer en esta ciudad, en el edificio que está al cruzar la colina, los líderes de la Suprema Corte tomaron sus lugares para decidir si los Estados Unidos deben deshacer la definición bíblica e histórica del matrimonio. El solo hecho de que esto pueda suceder es una señal en sí misma, que esta es la nación americana de la advertencia de Washington. Está aquí, y el día que él advirtió es ahora. Nos hemos convertido en una nación con esquizofrenia espiritual, una nación que está en guerra contra sus propios fundamentos. La Corte Suprema abre sesión en el nombre de Dios. Dios salve a los Estados Unidos y a esta honorable Corte. Pero si esta honorable Corte anula la palabra de Dios y derriba las reglas eternas de orden y lo correcto que el cielo mismo ordenó, ¿cómo entonces les salvará Dios? Jueces de la Suprema Corte pueden juzgar los caminos de Dios, pueden con veredicto de hombre anular las leyes eternas de Dios. Existe otra corte y otro juez, y ante él todo hombre y todo juez rendirán cuenta. Si la Corte Suprema de una nación le hace juicio al Todopoderoso, que no te sorprenda que el Todopoderoso entonces traiga juicio a esa Corte y a la nación. En el libro del profeta Jeremías está escrito: ¿ha cambiado alguna nación, Dios? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. No pretendamos en lo que ahora estamos haciendo lo que hizo Israel en los altares de Baal. Hemos intercambiado nuestro Dios por ídolos, nuestra luz por oscuridad, nuestra gloria por aquello que no nos puede salvar. ¿Estamos listos para arriesgar a lo que nos viene al otro lado de ese intercambio? El día en que las bendiciones del cielo sean quitadas de nuestra tierra. Comenzamos con la palabra de nuestro presidente en los comienzos de nuestra nación, el día que él comenzó como presidente. Ahora, hablo una palabra al presidente de nuestra nación. Cada vez que he hablado aquí hago una pregunta y ahora le doy respuesta. Señor presidente, con todo el respeto que usted me merece, ¿qué sucede cuando uno asume la presidencia colocando la mano derecha en la palabra de Dios y después con esa misma mano aprueba leyes que están en guerra con la palabra de Dios?
sobre la cual puso su mano, un acto como ese invoca el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios donde está escrito, defienda al débil, no matarás, y después no defender al débil, no proteger al no nacido, sino provocar su muerte. Eso es invocar el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios donde dice, no hagas caer a tu hermano, y después intentar forzar a los que guardan la palabra de Dios a transgredirla. Al participar en la muerte del no nacido y la celebración del pecado, eso es invocar el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios donde está escrito, la justicia exalta una nación, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. Y después tomar parte en guiar a la nación lejos de las leyes eternas de orden que el mismo cielo ordenó, y en contra de la misma palabra de Dios sobre la que puso su mano. Eso es invocar el juicio del Todopoderoso. Cuando los líderes de Israel antiguo se alejaron de Dios y abolieron sus preceptos, quebrantaron su pacto, lo hicieron a la sombra de Moisés, y su voz clamaba en advertencia. Señor presidente, cuando usted se dirige a la nación desde esta casa, mire hacia arriba, mire por encima de los senadores y los representantes, mire por encima de los legisladores. Usted verá un rostro, el único que se ve completo en esa pared. Mirándolo a usted, es el rostro de Moisés. Y si ese rostro pudiera hablar, diría esto: ningún hombre puede anular las leyes de Dios. Ningún hombre puede anular el orden de Dios. Ningún juicio de hombre puede sostenerse ante un juicio de Dios. No invoque su juicio, sino escoja la vida. Camine en arrepentimiento, invoque la gracia de Dios, que tenga misericordia de esta tierra. Hemos llegado a un momento crítico. Como Elías estuvo en la cima del Monte Carmelo y llamó a Israel a la hora de su decisión, entre dos altares y entre dos dioses, su voz grita hoy a los Estados Unidos y dice: escoge este día, ¿a quién servirás? Hace 70 años, el capellán del Senado de los Estados Unidos levantó la misma voz y le dijo a esta nación: si el Señor es Dios, sígalo a Él, pero si es Baal, entonces sígalo y váyanse al infierno. Esta noche los Estados Unidos están en el cruce de caminos, y como Elías llegó a la cima del Monte Carmelo para hacer una declaración, nosotros hemos llegado esta noche al Capitolio a declarar que nuestro Dios no es Baal, nuestro Dios no es Moloch, nuestro Dios no es el gobierno, nuestro Dios no es el dinero, no es el poder, no es el placer, nuestro Dios no es ninguna cosa incorrecta, ninguna cosa hecha por hombres. Hemos venido a esta colina a declarar que hay un solo Dios, y es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de Israel y de todas las naciones. Solo Él es la roca sobre la cual esta nación llegó a existir, y desde este lugar alto hacemos esta declaración: no doblaremos nuestra rodilla ante Baal, no doblaremos nuestra rodilla a lo que es políticamente correcto, no doblaremos nuestra rodilla ante una moral que está tan volátil como la arena en el aire, no doblaremos nuestra rodilla ante las leyes y preceptos de rebelión, ni ante las vacas sagradas de apostasía moral. No doblaremos nuestra rodilla ante los ídolos de hombres, no nos inclinaremos ante Baal. Solamente doblaremos nuestra rodilla ante el Señor nuestro Dios. Ven conmigo, y no tendremos otros dioses antes que Él. Algunos confían en carros, otros confían en príncipes, algunos confían en Corte Suprema, en casas blancas, algunos confían en gobiernos, otros confían en bolsas de valores, algunos confían en poder, en ídolos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, nombre sobre todo nombre, sobre todos los reyes, sobre todo poder. Confiaremos en el único nombre dado por el que podemos ser salvos. Confiaremos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez de jueces, la luz del mundo, la gloria de Israel, la piedra angular sobre la cual se fundó esta nación. La única respuesta, la única oportunidad, la única esperanza que tienen los Estados Unidos de América de volver a brillar con la luz del fuego, de la presencia, de la gloria del Dios vivo, y no irnos al infierno. Así que Dios nos ayude.